Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es filosofía moderna, racionalismo moderno. ¿Ok? Vamos a centrarnos en exponer el pensamiento de Descartes y luego hacemos un esquema, un resumen sobre el pensamiento de Leibniz y Spinoza. ¿Ok? Entonces, la filosofía moderna, ya cronológicamente, se extiende desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII y XIX. Los temas más importantes de la época moderna, de la filosofía moderna, son, en primer lugar, el conocimiento. El conocimiento. Los problemas del conocimiento van a ser centrales. Se van a escribir libros como Discurso del Método, Meditaciones Metafísicas, Ensayos sobre el Entendimiento Humano de John Locke, Tratados sobre la Naturaleza Humana de Hume, Principios del Conocimiento de Berkeley, La Crítica de la Razón Pura de Kant, etc. Libros sobre teoría del conocimiento. Y por supuesto, el debate, es importante el debate entre los racionalistas y los empiristas modernos. ¿Ok? Otro de los temas es el poder. El poder, el Estado, las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, la legitimidad, la justicia, etc. Y estos temas son estudiados por la filosofía política. Otro de los temas tiene que ver con la moral. La moral, el deber, la libertad también van a ser temas estudiados, tratados por la ética. ¿Ok? Entre otros temas que van a también ser preocupación de los modernos, como la belleza. ¿Ok? La estética. Muy bien, entonces, esos son los temas. El contexto es el desarrollo del capitalismo, el descubrimiento de América en 1492, la expansión territorial de algunos imperios en busca de colonias de metales preciosos para explotar, la riqueza de estos pueblos. Entonces, el desarrollo del capitalismo. Del capitalismo. Ok. El capitalismo y la colonización. La colonización del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo. Bien, entonces, la importancia que adquiere el conocimiento es comprensible porque las clases sociales, la burguesía en ascenso, en el sistema, en este contexto, en una sociedad capitalista, va justamente a impulsar el desarrollo de la ciencia. Es decir, el conocimiento surge de las propias necesidades del sistema capitalista. ¿Ok? Entonces, en este contexto aparecen los filósofos racionalistas, los que vamos a hablar. En primer lugar, Descartes. Descartes. ¿Ok? Descartes. Entonces, Descartes, filósofo francés, racionalista francés,
del siglo XVII. ¿Ya? Del siglo XVII. Descartes fue considerado como el padre de la filosofía moderna, el primer moderno. ¿Ok? Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. ¿Ok? Padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Padre de la filosofía moderna. Porque Descartes lo que hace es fundamenta. ¿Ya? Porque fundamenta. ¿Ok? Porque fundamenta. ¿Qué fundamenta? El conocimiento. ¿Ya? Fundamenta el conocimiento. ¿Ya? Fundamenta el conocimiento, ¿ya? en la subjetividad. Fundamenta el conocimiento en la subjetividad. ¿Ok? Fundamenta el conocimiento en la subjetividad. ¿Qué significa subjetividad? Ponemos aquí. Me refiero a lo que Descartes llama el ego cogito. ¿Ya? El ego cogito significa el yo pienso. Yo pienso, yo soy una cosa pensante, el sujeto pensante, el hombre provisto de facultades, la razón, ¿ya? Sobre todo la razón, a través de la cual conoce la naturaleza y descubre las leyes que gobiernan la naturaleza. Ego cogito significa yo pienso. A través del yo pienso cartesiano, es decir, a través de sus facultades. ¿Ya? A través de la razón. ¿Ok? Ahí. Entonces, eso es subjetividad. Entonces, fundamenta el conocimiento en la subjetividad, ¿ok? Y no, o más no, y no, tenemos, en la revelación divina. Y no en la revelación, ¿ya? No en la revelación de Dios. En la revelación divina. O sea, no fundamenta el conocimiento en la revelación divina, en la revelación o la iluminación de Dios. La idea de revelación o iluminación es medieval, es escolástica, y esa idea ha sido rechazada, abandonada por los modernos. Los modernos no aceptan la revelación divina, que el conocimiento sea revelado al hombre por Dios. No. Los modernos son optimistas y depositan su confianza en el hombre. Creen que el hombre puede conocer la verdad a través de sus propias facultades, de sus propias capacidades. Entonces, y no en la revelación divina o la autoridad de la Iglesia. O la autoridad de la Iglesia. ¿Ya? O la autoridad de la Iglesia. ¿Ah? La autoridad de la Iglesia. Entonces, rechazan también la autoridad de la Iglesia o la autoridad de los curas. O sea, ellos están en contra de la razón de la autoridad. Es decir, la autoridad tiene razón porque es la autoridad. ¿Ok? No porque tenga la razón, sino que por ser autoridad tiene el poder de establecer la verdad. ¿Ok? Los modernos, en cambio, ellos van a defender
la autoridad de la razón, ¿ya? De la razón, porque la razón es la que fundamenta la verdad, no la autoridad del cura, del sacerdote o de aquel que tiene el poder. ¿Ok? Bien, entonces, esas son las razones por las que Descartes es el primer moderno. ¿Ok? Entonces, por aquí agregamos otros datos importantes. Por ejemplo, obras de Descartes, el discurso del método. ¿Ya? El discurso del método. Discurso del método, meditaciones metafísicas, etc. Ponemos también filosofía. ¿Cómo es que concibe la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Entonces, para ello recordemos la metáfora del arbolito. ¿Ya? La metáfora del arbolito. ¿Ya? La metáfora del arbolito. ¿Ok? Entonces, en esta metáfora del arbolito tenemos la física, ¿ya? La física. La filosofía se encuentra en la raíz, y en la copa la matemática y otras ciencias. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es entonces la filosofía? Si se ubica en la raíz, es un saber que fundamenta las ciencias, ¿Ya? Un saber que fundamenta las ciencias, porque se encuentra en la base. Es decir, la filosofía lo que hace es establecer principios sólidos, firmes para las ciencias. ¿Ya? Es el fundamento de las ciencias. Entonces Descartes, como parte de su proyecto, él buscaba fundamentos sólidos para la ciencia, porque él creía que la ciencia se había desarrollado sobre la base de fundamentos que eran débiles, ¿ya? Fundamentos que se podían en algún momento quebrar, y por tanto todo el edificio de la ciencia moderna iba a caer. Entonces era importante brindar fundamentos sólidos y firmes. Y eso es lo que Descartes va a buscar, ¿ya? Y a eso Descartes lo va a llamar la certeza, que nosotros conocemos como pienso, luego existo. ¿Ok? Bien. Por aquí ponemos, Descartes fue un racionalista. ¿Ya? Racionalismo. Ahora, entonces, ¿en qué consiste este racionalismo? Pues, veamos. Racionalismo es la teoría del conocimiento, la doctrina del conocimiento que establece que la razón es el origen del conocimiento. ¿Ya? El origen del conocimiento verdadero, universal, ¿ya? El origen del conocimiento verdadero, universal y necesario. Necesario. ¿Ok? Necesario. Entonces, si la razón es la única fuente, es el origen del conocimiento, no hay otro origen, no hay otra fuente del conocimiento verdadero, eso significa que nacemos con ideas.
porque las ideas no provienen de la experiencia, no provienen de los sentidos, únicamente provienen de la razón, las ideas verdaderas. Entonces significa que para Descartes todos los seres humanos, todo ser humano, todos nacemos. ¿Nacemos con qué? Nacemos con ideas. Todos nacemos con ideas. ¿Con qué ideas nacemos? En primer lugar, nacemos con la idea de Dios. ¿Ya? Nacemos con la idea de Dios. ¿Ok? Descartes, recuerden, intenta probar la existencia de Dios con una prueba llamada la prueba ontológica, según la cual Dios es de naturaleza perfecta. Dios posee el atributo de la perfección. La perfección de Dios no puede ser un invento del hombre. El ser humano no pudo haber creado la idea de Dios, porque el ser humano es un ser completamente diferente. Es decir, el ser humano es un ser imperfecto. Por tanto, lo imperfecto no puede crear lo perfecto, no puede inventar lo perfecto. El ser humano no inventó a Dios, no creó a Dios, sino que por el contrario, Dios creó al hombre. Pero ¿cómo apareció esa idea en la mente humana? Pues en la creación, lo que hizo Dios es depositar una huella, una especie de huello de marca en el alma del hombre. Por eso es que en el alma del hombre se encuentra la idea de Dios, es la marca de Dios. ¿Ok? También nacemos con la idea de los colores, con la idea de los sabores, de los olores. También nacemos con esas ideas, olores, colores. Nacemos con los conocimientos de matemática, nacemos con teoremas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora, a esta creencia, a esta concepción de nacer con ideas, de que nacemos con ideas, a esto se le llama innatismo. Innatismo. ¿Ok? Innatismo se le llama. ¿Ya? Innatismo. O sea, nacer con ideas. Innatismo. Nacemos con ideas. Innatismo. ¿Ya? Innatismo. Nacer con ideas. ¿Ya? Innatismo. Innatismo significa nacer con ideas, nacer con conocimientos. ¿Ok? Nacer con ideas, nacer con conocimiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, perfecto, todo claro. Muy bien. Ahora, como hemos hablado de ideas, vamos a recordar la clasificación de las ideas según Descartes. ¿Ya? La clasificación de las ideas. ¿Cómo se clasifican las ideas? ¿O cuál es esa clasificación? Él clasifica las ideas en tres tipos de ideas. Las ideas innatas, que son las únicas verdaderas, nada más.
¿ok? Las ideas adventicias y las ideas facticias. ¿Ok? Entonces, las ideas innatas son aquellas con las que nacemos y son las únicas verdaderas. Las ideas adventicias provienen de la experiencia y son falsas. ¿Ok? Provienen de la experiencia y son falsas. Estas provienen de la imaginación y son falsas. ¿Ok? Las únicas verdaderas son las ideas innatas, nada más que ellas. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Recordemos la clasificación del conocimiento. El conocimiento. ¿Ya? El conocimiento se clasifica en dos tipos. ¿Ya? El conocimiento intuitivo. ¿Ok? El conocimiento intuitivo es el conocimiento directo e inmediato. ¿Ya? Directo e inmediato. ¿Ok? Inmediato. Y el otro es el conocimiento deductivo. El conocimiento deductivo, o también llamado discursivo, ese conocimiento es un conocimiento indirecto inmediato, a través de rodeos. Indirecto inmediato, a través de rodeos. El deductivo es, por ejemplo, el silogismo de Aristóteles. El silogismo aristotélico es un conocimiento de tipo deductivo, es un argumento deductivo. Premisa, premisa, conclusión, ¿no? Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Ok? Ahora, ojo, tanto el conocimiento intuitivo como el conocimiento deductivo se basan en la razón. ¿Ya? Se basan en la razón. ¿Ok? Se basan en la razón. Estamos hablando de conocimiento racional. ¿Ya? Se basan en la razón. ¿Ok? Muy bien. Ya está. ¿Qué más? Antes de ingresar a las reglas del método y la duda metódica, vamos a plantear voy a hablarles de las sustancias. Teoría de las sustancias. ¿Ya? Teoría de las sustancias. Son tres sustancias. ¿Ok? La res infinita. ¿Ya? La res infinita. La res infinita es Dios. Dios es la res infinita. ¿Ok? Dios. Dios crea las otras sustancias. ¿Ya? Él crea las otras sustancias. ¿Ok? Las otras sustancias son la res cogitans y la res extensa. ¿Ya? La res cogitans y la res extensa. ¿Ok? La res cogitans es pensamiento, espíritu. Pensamiento. Y la res extensa es la materia. El pensamiento y la materia son dos sustancias completamente diferentes. Por tanto, no se pueden unir, no se pueden comunicar, porque son sustancias completamente diferentes. Sin embargo, Descartes va a plantear que estas se pueden unir, pueden comunicarse. Pero ¿cómo, si estas sustancias son completamente diferentes, cómo pueden unirse la sustancia pensante y la sustancia material? Para ello tenemos que recordar la concepción antropológica de Descartes. La antropología filosófica en Descartes.
O sea que para Descartes, el hombre reúne estas dos sustancias. El hombre es un compuesto de dos sustancias. ¿Ya? El hombre es un compuesto de dos sustancias, de res cogitans y res extensa. ¿Ya? Res cogitans y res extensa. ¿Ya? Entonces, las dos sustancias se pueden unir, pero ¿cómo se unen en el hombre? ¿Cómo se logra esto? Descartes señala de que se unen estas dos sustancias a través de la glándula pineal. De la glándula pineal. ¿Ya? De la glándula pineal. ¿Okay? Entonces, la glándula pineal, según Descartes, permite unir esas dos sustancias. Sin embargo, el problema no está resuelto porque la glándula pineal es res extensa. Es una glándula. Entonces, esta glándula es de naturaleza material, es res extensa. No se resuelve el problema, pero sí hay un intento, un esfuerzo por explicar cómo el alma interactúa con el cerebro o cómo la mente interactúa con el cerebro. Por eso los especialistas señalan de que el planteamiento de Descartes sobre el hombre es una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis, ¿ya? Consideran que es una hipótesis, ¿ok? Una hipótesis, ¿ya? Metafísica, una hipótesis metafísica, ¿ya? Una hipótesis metafísica lo llaman así, ¿no? Del interaccionismo. Una hipótesis metafísica del interaccionismo, ¿ya? Del interaccionismo entre la mente y el cerebro, ¿ya? La hipótesis del interaccionismo entre la mente y el cerebro. Entre la mente y el cerebro. ¿Ok? Entre la mente y el cerebro. Eso es lo que sostienen los especialistas en neurociencia cognitiva cuando estudian esta propuesta antropológica en Descartes. Recuerden que a esto se le conoce como dualismo. La concepción antropológica de Descartes se conoce como dualismo. ¿Ya? Descartes propuso un dualismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ingresamos a las reglas del método y la duda metódica. Las reglas del método. Las reglas del método. Entonces, las reglas del método son 4. La primera regla es la regla de la evidencia. ¿Ya? La evidencia. Primera regla. La regla de la evidencia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta regla? Esta regla consiste en lo claro y lo distinto. La claridad y la distinción, ¿ok? Eso significa evidencia para la razón. Es decir, la razón capta ideas claras y distintas. Se refiere a eso. ¿Ya? Claro y distinto. ¿Ya? Entonces se refiere a que la razón capta ideas claras y distintas.
¿Ya? La razón capta ideas claras y distintas. Las ideas que son borrosas, que son oscuras, esas ideas no las puede captar. Primera regla. Segunda, tercera y cuarta regla. ¿Ok? Entonces, estas reglas son análisis, síntesis y revisión o enumeración. Son las 4 reglas. Análisis: dividir, descomponer el todo en sus partes más elementales. ¿Por qué es importante el análisis? La ciencia se basa en este tipo de métodos. En el análisis descompone la realidad porque el todo, descomponer el todo en sus partes elementales. El todo, que es la realidad, se descompone en partes y se estudian las partes, que es la mejor manera de estudiar la realidad. No se puede estudiar el todo, es muy complejo, entonces se divide en partecitas. Y estas partecitas son disciplinas, campos de la ciencia, de investigación. La física, la química, la economía y así sucesivamente. Para lograr un estudio de la realidad, mejor y adecuado estudio de la realidad. Ahora, eso que se divide, luego otra vez se vuelve a reunir. La síntesis es reunir todas esas partes que han sido fragmentadas y divididas y formaron todo. Y la revisión es verificar que todas las partes y todas las etapas del método se hayan cumplido de manera rigurosa, ¿ya? De manera rigurosa y estricta. ¿Ok? Las reglas del método. Muy bien. Las reglas del método. Por aquí tenemos la duda metódica. ¿Ya? La duda metódica también es sumamente importante, al igual que las reglas del método. ¿Ok? Entonces, primero aclaremos que la duda metódica no es una duda escéptica. No es una duda escéptica. ¿Ok? No es duda escéptica. ¿Ya? Porque la duda escéptica, la duda de los escépticos, niega que se pueda conocer el mundo. O sea, los escépticos radicales negaban que se pueda conocer la verdad. ¿Ok? Pero Descartes no. Descartes, por el contrario, cree que se puede conocer la verdad. A esa verdad la llama certeza. Entonces la duda no es una duda escéptica, es una duda metódica en el sentido de que es un procedimiento, son etapas que hay que seguir con rigurosidad. Es el camino que debemos atravesar en la ciencia. Entonces esta duda es una duda procedimental. Eso es, una duda procedimental. Una duda en la que hay que seguir procedimientos, pautas, reglas. Entonces, esta duda tiene dos partes esenciales, ¿no? Este método. La duda y la certeza. ¿Ya? La duda y la certeza. ¿Ok? La duda y la certeza. ¿Ya? De la duda es importante para llegar a la certeza, para alcanzar la certeza. Entonces, ¿qué cosa es la duda? Es un estado psicológico, mental, de inseguridad. Inseguridad frente a la verdad. Inseguridad frente a la verdad. En cambio, la certeza es un estado mental de seguridad. O sea, yo estoy seguro que tengo la verdad. ¿Ya? Entonces, aquí hay seguridad de que se tiene la verdad, aquí no. ¿Ya? Entonces, aquí hay
La inseguridad frente a la verdad. Cuando uno duda. Y acá más bien es lo contrario. La certeza es la verdad absoluta, una verdad indudable, incuestionable. ¿Ok? Ahora, profesor, la duda se aplica a determinados objetos, a determinadas situaciones. Sí, correcto. Entonces, la duda se aplica. ¿Y a qué se aplica la duda? La duda se aplica en primer lugar a los sentidos, porque los sentidos son fuente de engaño. Los racionalistas confían en la razón, desconfían de los sentidos. ¿Ok? Entonces, los sentidos son fuente de engaño. No debemos confiar en los sentidos. Ellos confían plenamente en la razón. ¿Ok? ¿No? Entonces, en primer lugar, a los sentidos. ¿Ok? No confiemos en los sentidos. En segundo lugar, el sueño. El sueño y la vigilia. ¿Por qué? Porque a veces estamos soñando, ¿no? A veces en el sueño resulta que soñamos que estamos despiertos. O sea, en el sueño, ¿ya? Resulta que uno sueña que está despierto. Y a veces confunde, porque puede creer que realmente está despierto cuando no es así. Está en un sueño. Por ejemplo, puede ser que tú sueñes con una clase de la academia, estás en tu clase, pero puede ser que en realidad no estés realmente en una clase, sino que estás soñando que tuviste una clase. Entonces, las imágenes que aparecen en el sueño son tan reales o parecen tan reales que te confunden. Apliquemos la duda también a eso. ¿Ya? Apliquemos la duda a nuestro propio yo. Esta ya es una duda radical. Dudar de nuestro propio yo, esa es una duda llamada duda radical, duda hiperbólica, duda hiperbólica, duda radical o duda hiperbólica. ¿Ok? Dudar de nuestro propio yo. A ese nivel de duda llega Descartes e introduce al genio maligno o genio malvado. Habla de un genio, de un genecillo, un genio malvado, un genio maligno. ¿Ya? Y ese geniecillo cumple una función. La función del genio es que tú cometas errores. El genio va a hacer todo lo posible para que tú te equivoques, cometas errores. ¿Ok? Errores. ¿Ya? Para que te equivoques. Esa es la función del genio. Entonces, a partir de esta hipótesis del genio maligno y de la búsqueda del error o provocar el error, es que algunos han asociado la frase de San Agustín. San Agustín dijo, ¿ya? San Agustín, filósofo de la patrística. San Agustín dijo esto:
Y los historiadores han asociado esta frase con la frase de Descartes. Si falor sum. O sea, si me equivoco, existo. Que se parece mucho a la frase cartesiana del pienso, luego existo. Cogito ergo sum. ¿Ok? Ahora, llegado a este punto, entonces, veamos, Descartes ha dudado mucho y su duda ha sido una duda radical. Desde una duda tan simple y elemental, digamos básica, de dudar de los sentidos, a una duda extrema, dudar de su propio yo. Pero recuerda que el propósito de la duda metódica es alcanzar la certeza. Veamos cómo descubre dicha certeza. Descartes dice, bueno, estoy dudando, pero si dudo, ¿qué cosa estoy haciendo? El acto de dudar, ¿en qué consiste este acto? ¿Qué estoy haciendo cuando yo dudo? Cuando dudas, piensas. Si dudo, pienso. Y si pienso, entonces existes. Si pienso, existo. Entonces, así es como llegamos al cogito ergo sum, o al pienso, luego existo, o luego soy. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí está. Profe, ¿y esto qué es? Esta es la certeza que estaba buscando. La certeza que estaba buscando la pudo encontrar. Esa es la certeza. La certeza. Descartes halló la certeza. Entonces, esta es la certeza. ¿Y qué es la certeza? Es una verdad absoluta. Es una verdad indudable. Una verdad incuestionable. Incuestionable, indudable. ¿Ya? Una verdad absoluta, una verdad indudable, una verdad incuestionable. ¿Ok? Esa es la certeza a la que he llegado. Muy bien. Entonces, el pienso, luego existo es la certeza que tanto estaba buscando Descartes. ¿Ya? Que tanto buscaba Descartes. Ahora, hay una cuestión aquí que los especialistas han discutido, han problematizado acerca del pienso, luego existo. ¿Ya? Quiero que te fijes en esto. Si tú analizas esta frase, ¿ya?, desde el punto de vista lógico, te vas a dar cuenta de algo. Que esta frase es una proposición condicional. Aquí hay un conector condicional, ¿ya?, que convierte esta frase en una proposición compuesta condicional. ¿Compuesta condicional? Sí. ¿Por qué, profesor? Para que entiendas, sería P, entonces Q. Esto es una proposición compuesta condicional. Y si es una proposición compuesta condicional, es un razonamiento, es un argumento. O sea, sería P, premisa 1, sería si pienso, conclusión, entonces existo. O sea, esta frase tiene la apariencia de un argumento, de un razonamiento. Entonces surge la pregunta y la discusión. Este conocimiento, esta certeza, ¿qué tipo de conocimiento es? ¿Es intuitivo o es deductivo? La certeza, pienso, luego existo, es una certeza, un tipo de conocimiento.
¿Qué tipo de conocimientos? ¿Es intuitivo o es deductivo? Tiene la apariencia de un conocimiento deductivo, es decir, tiene la forma de un argumento, pero no es un argumento. No. Es una verdad intuitiva de la razón. Es una intuición de la razón. El hombre es una cosa pensante y esta cosa pensante existe en el mundo. Ese no es un razonamiento, un argumento, es una intuición de la razón. ¿Ok? Una intuición de la razón. Ahora, profesor, no logro entender lo que tratas de decir. Lo que ocurre es esto. Los estudiosos, los especialistas en Descartes, señalan de que esta frase no es la frase que Descartes dijo. O sea que ha habido una mala traducción del latín al francés y del francés al español, y que el conector que usó Descartes no fue una condicional, no fue un conector condicional. Entonces, si no fue un conector condicional, ¿qué conector usó Descartes? Una conjuntiva. Es decir, en la obra en latín, lo que se puede encontrar, y las traducciones, otras traducciones que se han hecho, ellos encuentran que Descartes nunca dijo eso, sino lo que dijo es pienso y existo. Yo soy una cosa que piensa y existe. Yo soy una cosa que piensa, una cosa pensante y existente en el mundo. Entonces, el problema con el conector condicional es que el conector condicional en esta proposición compuesta lo que describe es que el pensamiento aparece en un determinado momento y después aparece la existencia. Es como si la existencia se diera en otro momento y el pensamiento en otro momento. Que el pensamiento condiciona la existencia. Pero Descartes no quiso decir eso. Porque si tú analizas esa frase, ojo, pienso, luego existo, lo que esa frase está transmitiendo, ¿cuál es el significado? A ver, rápidamente alguien puede decir, profesor, a ver, pienso, luego existo, quiere decir que las cosas que piensan existen. O sea, solo lo que piensa o lo que es pensado existe. Es decir, todo lo que tiene conciencia, lo que tiene pensamiento existe. Pero cuidado, ¿eh? Porque alguien puede decir, profe, la pizarra no piensa. La pizarra no piensa, profe, pero la pizarra existe, profe. ¿Cómo que pienso, luego existo? O sea, hay cosas que no piensan, sin embargo existen. Incluso tu gato, tu perro, existen, pero no piensan. Y hay seres humanos que tienen el cerebro por gusto, de adorno, y no piensan. Entonces no existen. No. No pueden ser. Lo que Descartes está dando a entender no es que en un primer momento pensamos, en otro momento existimos y que la existencia está condicionada por el acto de pensar. No. Si lo vemos de otro punto de vista, lo que Descartes está intentando decir es que en el acto de pensar, esa cosa pensante ya existe. Es decir, en el acto de pensar, la existencia acompaña siempre el acto de pensar. Es decir, si usamos una conjuntiva, significa que ambas cosas ocurren simultáneamente. En el acto de pensar ya estamos existiendo. Yo soy una cosa pensante y por supuesto que soy una cosa existente. Es decir, ojo, en el acto de pensar se presupone la existencia de dicha cosa. No es que la existencia aparezca después, que sea un evento posterior y que esté condicionado por el pensamiento. No. Porque, recuerda, la res extensa existe. Res extensa significa cosa extensa, la materia. Pero la materia no piensa. La materia no piensa para poder existir. Es decir, el pensamiento no condiciona la existencia de la materia. La materia existe independientemente del pensamiento, porque el pensamiento es otra sustancia y la materia es otra sustancia. Entonces, Descartes probablemente pensó de otra manera, pero esto es objeto de discusión por los especialistas. Muy bien, creo que ya entendiste algo al respecto. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. ¿Ya? También podemos encontrar, en Descartes encontramos
algo muy interesante que tiene que ver con la ética. O sea, Descartes propuso una moral provisional, ¿ya? Una moral provisional. Una moral provisional. Pero si tú eres cuidadoso en el estudio de la moral provisional, te das cuenta de que el racionalismo de Descartes no fundamenta la moral provisional. Parece como si la moral provisional fueran escritos marginales, que no forman parte del sistema cartesiano, de su sistema racional o su teoría racionalista. Es decir, el racionalismo no fundamenta la moral provisional. Descartes intentó conectar racionalismo y moral provisional, pero no lo logra. En realidad no es convincente. Estos parecen ser reflexiones marginales que Descartes agregó después. No está en un libro, no hay un libro sobre la moral provisional, no hay un libro de ética. Son algunos apuntes, notas, reflexiones que acompañan. Esto se publica, por ejemplo, este capítulo dedicado a la moral provisional, porque son párrafos, son reflexiones marginales. Estamos hablando de unas 4 o 5 páginas. Aparecen acompañando como parte del libro Discurso del Método. O sea, están ahí acompañando el discurso del método. Por eso digo que son escritos marginales, ¿no? Entonces, no forman parte del sistema de pensamiento como tal, no están bien articulados o no está articulado. Lo que Descartes va a decir es que en la vida práctica, en la vida cotidiana, no podemos aplicar la duda metódica, dice Descartes. ¿Ok? En la vida cotidiana, en la vida práctica, en la vida cotidiana, no podemos aplicar la duda metódica. ¿Ya? No podemos aplicar la duda metódica. No se puede. ¿Por qué? Porque la vida práctica, la vida cotidiana, exige respuestas inmediatas. Porque exige respuestas rápidas, respuestas inmediatas, respuestas inmediatas. ¿Entiendes? O sea, en la vida cotidiana tú no puedes estar filosofando, pues, porque tienes que actuar rápido en la calle, en la realidad. No puedes estar filosofando porque no hay tiempo para eso. ¿Entiendes? Si tu mamá te manda a comprar pan, hijo, ve a comprar pan, 2 soles de pan. Ya. Entonces, vas a la panadería y hay 5 tipos de pan: ciabatta, baguette, caracolcito, cachito. Y tú, imagina que te pongas a filosofar sobre qué tipo de pan vas a elegir. Estás inseguro sobre qué tipo de pan vas a llevar. A ti te gusta un pan, pero a tu mamá no le gusta ese pan, entonces te pones a filosofar. La gente que está haciendo cola en la panadería te reclama: oye, muchacho, al toque compra tu pan, ¿qué estás haciendo? Entonces tú no te puedes poner a filosofar en esa situación. Tienes que actuar rápido. Entonces, por eso es que no se puede aplicar la duda metódica. Entonces, al final te das cuenta que esto aparece separado del racionalismo cartesiano. ¿Y qué es lo que recomienda, profesor, entonces, como moral provisional? Él dice que provisionalmente tienes que adoptar las leyes y las costumbres del país en el que te encuentres. O sea, debes actuar, ¿ya?, en función o conforme según las leyes y costumbres del país en el que te encuentres. Leyes y costumbres del país. Así debes hacer. Del lugar o del país en el que te encuentres. ¿Entiendes? Si estás en un país donde la gente actúa de un modo, pues actúa como ellos, según las leyes y las costumbres de ese lugar donde te encuentres. Así debes actuar. Otra recomendación de la moral provisional es siempre escuchar y actuar en función de los sabios, de los hombres más sabios. Escucha y actúa siempre en función de la opinión de los hombres más sabios. No de la opinión de cualquiera, sino de los más sabios.
Esa es la opinión que debes escuchar, ¿ya? Y actuar en función de ella, de los más sabios, no de cualquier opinión de quien sea, sino de los más sabios. ¿Ok? Moral provisional. Muy bien. Vamos a agregar aquí algo breve sobre Leibniz y Spinoza. ¿Ya? Sobre Leibniz y Spinoza. ¿Ok? Leibniz fue un filósofo racionalista alemán. ¿Ya? Leibniz fue un racionalista alemán. ¿Ok? Racionalista alemán. Del siglo XVII y XVIII. ¿Ok? Una de las obras de Leibniz, ¿ya? Una de sus obras se titula Monadología. ¿Ya? Monadología. Obra de Leibniz. Monadología, sí, monadología. Entonces, para entender la monadología, primero vamos a señalar qué concepción tiene él de la teoría del ser. O sea, la ontología o la teoría del ser de Leibniz es una ontología pluralista. ¿Ya? Su ontología, su teoría del ser es pluralista. Profe, no entiendo, ¿qué quieres decir con eso? Ya. Digo que es pluralista, ¿por qué? Porque para él el principio de la realidad o los principios de la realidad son las mónadas. ¿Ya? Las mónadas son sustancias simples. Para él existen, en el mundo existen sustancias simples. Las mónadas son sustancias simples y son infinitas. ¿Entiendes? Por eso es pluralista, porque las mónadas son infinitas. No hay una sola mónada, sino infinitas mónadas. ¿Entiendes? Para él existen infinitas, ¿ya? Sustancias simples. Sustancias simples. ¿Ok? Esas sustancias simples se le llama mónadas. ¿Ya? Entonces, las mónadas son sustancias simples. Profe, no entiendo, una mónada es una sustancia simple, pero ¿qué te refieres con simple? Ah, que no tiene partes. Ah, no tiene partes, no. ¿Ya? La mónada no es divisible. La mónada ya es una parte simple, no tiene otras partes, no se descompone. ¿Ya? Mónadas. Entonces, las mónadas, para que entiendas, son sustancias simples. Las mónadas son, vamos a definirlas como átomos. Las mónadas son átomos, pero son átomos formales. Átomos formales o espirituales. Son puntos dinámicos, puntos en movimiento, puntos dinámicos. Las mónadas no tienen características físicas, materiales, no son materiales. O sea, si recuerdas los átomos de Demócrito y Leucipo, eran átomos materiales, físicos. Pero las mónadas no, son átomos formales o espirituales, son puntos dinámicos. Esos son las mónadas. ¿Ok? Entonces, el mundo está compuesto de mónadas. ¿Ya? De mónadas, de infinitas mónadas. Profe, Dios también es una mónada. ¿Qué? Sí. Dios también es una mónada. Dios es la mónada suprema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todas estas mónadas en el universo están gobernadas por una armonía preestablecida. O sea, hay una armonía preestablecida que gobierna las mónadas. Las mónadas se mueven porque tienen un movimiento interior, la causa del movimiento es interno y todas ellas se mueven de manera armónica. ¿Ya? Entonces, hay una armonía preestablecida en el universo. Preestablecida por Dios, por supuesto. Una armonía
preestablecida. ¿Ya? Armonía preestablecida. ¿Ok? Una armonía preestablecida en el universo. Entonces, según esta armonía preestablecida, todas las mónadas se comportan, se mueven, ¿ya? Son dinámicas, pero ellas no se comunican. Ellas no se comunican. Leibniz dice, no tienen ventanas. No tienen ventanas. ¿Qué significa la frase? Significa que no se comunican entre ellas. No. Las mónadas, para coordinar sus movimientos, no coordinan. Para moverse las mónadas de manera armoniosa, no coordinan entre ellas. Cada mónada sabe lo que tiene que hacer y cómo moverse y en qué dirección. No tienen ventanas, quiere decir que no se comunican entre ellas. Las mónadas están como aisladas unas de otras, sin embargo se mueven, son dinámicas, ¿ya? Pero ese movimiento es interno, no es externo. ¿Ok? Hay una armonía preestablecida que gobierna, rige el comportamiento de las mónadas. Ahora, ¿qué más? Leibniz tiene una creencia racional en Dios, una teología racional en Dios, y señala que Dios pues ha creado el mundo y este mundo es el mejor de los mundos posibles. Esa creencia se llama optimismo metafísico, y el optimismo metafísico se fundamenta en un principio racional que se llama el principio de razón suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí principio de razón suficiente. ¿Ya? Principio de razón suficiente. Entonces, según el principio de razón suficiente, ¿ok? ¿Qué quiere decir principio de razón suficiente? Quiere decir que todo lo que existe, existe porque hay una razón para que exista. Por eso existe de un modo y no de otro modo. En palabras simples, todo lo que existe tiene una razón de ser. Todo. Hay razones que justifican por qué las cosas ocurren, por qué las cosas pasan. Ustedes están viendo esta clase, me están escuchando. Hay razones por las cuales tú elegiste esta academia, te matriculaste o tus padres te matricularon. Porque pudiste haber elegido otra academia, pero no lo hiciste. Entonces, hay razones que están detrás de nuestras acciones que las justifican. Entonces, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. ¿Ya? Todo se justifica racionalmente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nos basamos en ese principio, entonces Dios creó el mundo y Dios dice que este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, este principio es el fundamento de así se llama, el optimismo metafísico. O sea, Leibniz va a plantear un optimismo metafísico. Optimismo metafísico. ¿Por qué se le llama optimismo metafísico? Porque Leibniz cree que este es el mejor de los mundos posibles para Dios. Entonces, el optimismo metafísico está basado justamente en esta afirmación: el mejor de los mundos posibles. Es el mejor de los mundos posibles. ¿Ya? Entonces, que este mundo sea el mejor de los mundos posibles es creer optimistamente, ¿ya?, que no hay otro mundo mejor que este. Pero aquí hay un problema. Los estudiosos señalan de que cuando Leibniz habla de los mundos posibles, de que este es el mejor de los mundos posibles, se refiere a los mundos posibles en un sentido lógico, en un sentido a priorístico, en un sentido racional.
no se refiere en un sentido fáctico, en un sentido moral. Este mundo no es el mejor de los mundos posibles, y eso lo sabemos todos. Desde el punto de vista moral, político, económico, hay desigualdades, injusticias, guerras. Entonces, no se refiere en un sentido fáctico, empírico, observable, sino en un sentido lógico, matemático. Entre los muchos mundos que Dios pudo haber creado, este es el mejor de los mundos posibles. Eligió este. ¿Entiende? Entonces, a eso se llama optimismo metafísico, que se fundamenta en el principio de razón suficiente. ¿Ok? En el principio de razón suficiente. Muy bien. Voy a agregar algo sobre Spinoza, ¿ya? Eso es sobre Leibniz, ¿ya? Sobre Leibniz. Anda. Ahora. No, porque allá la pizarra estaba con problemas por el agua. Creo que sí, pero salió un poco borroso. Puedes pedirle a la señorita. A ver. ¿Iban a preguntar algo? Sí, así que tengo una pregunta. Ya, te escucho. Sí, o sea, cuando se refiere al mundo perfecto, o sea, yo me imagino que es así como que un mundo esquemático, organizado, ni siquiera en el sentido de como que sensible ni idealista. ¿A eso no se refiere Leibniz? ¿A eso me refiero? De nuevo, ¿cómo? No te entiendo. O sea, cuando se habla del optimismo metafísico, y ¿Ya? digo que el mundo se refiere en el sentido lógico matemático, o sea, yo creo que ese mundo es como que organizado, sistemático. No es el mundo, por ejemplo, No se refiere a eso. Se refiere a la decisión de Dios, a la elección de Dios. Es decir, Dios pudo haber creado muchos mundos, ¿ok? Supongamos que estamos hablando de la mente de Dios. O sea, Dios es un ser racional, inteligente, que puede prever cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en la mente de Dios, Él tuvo que tomar una decisión al momento de crear el mundo. Y entre los mundos que Él pudo haber pensado, ¿me entiendes?, diseñado, Él creó ¿ya? Entonces, este mundo que eligió, ¿ya?, porque se trata de la decisión, justamente tiene que ver con este principio, con el principio de razón suficiente. Es decir, la elección de Dios de crear este mundo obedece a razones. Hay razones que justifican la elección de Dios. Entonces, esas razones son de índole lógico o matemático, en el sentido que es como si Dios hubiera hecho una especie de cálculo matemático, ¿ya? Y en ese cálculo de probabilidades eligió este mundo y creó este mundo. Ahora, pero no se refiere en el sentido moral, en el sentido fáctico, porque yo puedo observar que todos los días hay robos, delincuencia, hay todo tipo de cosas horribles, guerras en este mundo. Entonces, este mundo no es el mejor de los mundos posibles. Claro que no lo es. Pero depende de qué punto de vista veamos o señalemos que este no es el mejor de los mundos posibles. Desde un punto de vista moral, no lo es. Desde un punto de vista político, no lo es. Desde un punto de vista fáctico, observable, empírico, no lo es. Pero desde un punto de vista lógico, entonces sí lo es para Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Leibniz está pensando en la fundamentación previa a la creación de este mundo. ¿Entiendes?
Porque el mundo, este mundo tiene muchos defectos, ¿no? La realidad en la que vivimos tiene muchos defectos, muchas contradicciones, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, en el caso de Spinoza, Spinoza fue un filósofo holandés. Él vivió, se ganaba la vida como un obrero puliendo lentes. Él pulía los lentes. Las gafas, se dedicaba a pulir gafas, lentes. Ese era su trabajo. ¿Ya? Spinoza tiene una obra muy importante, también es un racionalista, por supuesto, estamos hablando de filósofos racionalistas. ¿Ya? Racionalista, su obra más importante es La Ética. ¿Ya? Se le conoce, título completo, Ética demostrada según el orden geométrico, porque intenta una fundamentación racional de la ética, utilizando un lenguaje matemático, axiomas, corolarios, proposiciones, etc. ¿Ok? Entonces, Spinoza, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista ontológico, ontológicamente, él propone, o sea, si nos basamos en su teoría del cero de la realidad, él propone una ontología monista. Monista, ¿ya? Spinoza fue monista, no fue pluralista, sino monista. Profe, ¿por qué monista? No entiendo. Monista, ¿por qué? Porque solo existe una sustancia. La única sustancia que existe es Dios. Por eso es monista. Para él, Dios es la única sustancia. ¿Ya? La única sustancia es Dios. No hay otra sustancia. Dios es la única sustancia. Descartes nos habla de tres sustancias. Spinoza de infinitas sustancias simples, que son las mónadas. Spinoza estaba en contra de Descartes, ¿no? Para Spinoza la única sustancia es Dios. No hay otra sustancia. ¿Ya? La única sustancia es Dios. ¿Ok? Es la única sustancia que existe en el mundo. Entonces la concepción se llama monista. Ahora también se le conoce con el nombre de, a esta concepción con el nombre de panteísta. Spinoza fue un panteísta. Y el panteísmo es una forma de monismo. ¿Por qué, profesor? Porque para Spinoza Dios es igual a la naturaleza. O sea, la naturaleza es Dios. Dios es la naturaleza. Dios es el universo. Esa concepción es una concepción inmanentista de Dios. O sea, Dios está dentro de la naturaleza, no está fuera, no es trascendente, sino inmanente a la naturaleza. Dios está en la naturaleza, Dios es la naturaleza misma, el universo. ¿Ok? Ahora, pero profesor, entonces, ¿cómo explicar el alma y el cuerpo? Si para Descartes el alma y el cuerpo son sustancias independientes de Dios, separadas, ¿cómo explicamos el alma y el cuerpo? ¿Ya? Lo que pasa es que para Spinoza el alma y el cuerpo, ¿ya?, son modos. Para Spinoza son modos. Son modos, modos, son accidentes. Accidentes, modos, ¿ya?, de la sustancia. Ah, o sea, de Dios, claro. Entonces, el alma, el cuerpo son modos, son accidentes o modos. Es decir, son formas particulares o manifestaciones particulares de la sustancia, de la única sustancia que es Dios. ¿Entiendes? Entonces son formas de cómo se expresa o manifiesta Dios, son formas particulares de la sustancia divina. Son modos o accidentes, pero no son sustancias. El alma y el cuerpo no son sustancias independientes ni nada por el estilo. ¿Entiendes? Entonces la única sustancia es Dios, no hay otra sustancia. Dios es la única sustancia que existe en sí misma y por sí misma, por eso es una sustancia absoluta. ¿Ya? Su condición de ser principio de todo lo existente. Entonces, la ontología de Spinoza es distinta a la de Leibniz y a la de Descartes. ¿Entienden? Muy bien. Ahora sí, vamos a las preguntas
Te voy a dar 5 minutitos para que comiences a leer y a marcar las preguntitas. ¿Ya? 5 minutitos y comenzamos pregunta número 1. ¿Ya? 5 minutitos. ¿Ya? 5 minutitos. Pregunta número 1. A ver, comenzamos a leer. ¿Ya? Comenzamos a leer. ¿Qué marcaron? A ver, en la 1, ya me están preguntando sobre Descartes y me está hablando de la razón, del racionalismo. Recuerda que la razón es la fuente del conocimiento verdadero, necesario, universal. Entonces es a través de la razón que alcanzamos principios indudables, incuestionables. Se refiere a la certeza. La clave sería la C. 1 casa, 1 la C de casa, 1 la C de casa. ¿Correcto? 2. En la 2 me habla de el alma, ¿ya? Dice que su potencia se define por la sola inteligencia, o sea, por la razón. O sea, me está hablando del alma racional y del conocimiento del alma racional. ¿Ya? Entonces, este conocimiento, dice, no es un conocimiento basado en la experiencia. En todo caso, la experiencia nos brinda un saber menor o un saber superficial. Si queremos conocer con exactitud, con profundidad y con rigor, tenemos que basarnos en la razón. ¿Ya? Entonces, y de esta manera, bueno, esto está ligado, dice, a la felicidad. Entonces, según el texto podemos afirmar que para Spinoza la clave sería la B de burrito. El alma o la razón o el alma racional ofrece un conocimiento seguro, exacto, riguroso. ¿Ya? Eso es lo que está señalando de los distintos afectos, es decir, emociones, sentimientos o pasiones. Sería el alma. ¿Ya? El alma.
La clave sería la B. Burrito. 2, burrito. 2, la B de burrito. 2 burritos. ¿Ya? 2 burritos. La número 3. En la 3, según el texto podemos inferir que para Leibniz la creación del mundo como el mejor de los mundos posibles se basa en, o se fundamenta en ¿qué? En el principio de razón suficiente. La clave es la E. Principio de razón suficiente. Ok, clave la E. 4, en la 4 me hablan de la duda metódica y de su relación con la duda escéptica de Pirrón. Pero hemos aclarado que la duda metódica no es la duda escéptica de Pirrón o de los escépticos radicales. No, es una duda procedimental, porque a través de ella llegamos finalmente a la certeza. Entonces, ¿la clave cuál sería? En la 4. La clave sería la A, correcto. La A. Muy bien. 5. Pedro investiga las causas de la violencia y para eso dice, analiza las partes, no dice, reduce los fenómenos a sus partes más simples, más elementales. Descompone el todo en partes. Entonces, ¿cuál sería la clave? La E. Correcto, muy bien. Correcto. 6. 5 enano. 6. No sé. La duda metódica de Descartes. Correcto, pues. Correcto. Antes de creer en algo, alguien se debe poner en duda, es decir, en tela de juicio, sus afirmaciones o acciones. Correcto. Casa. 6 casas. 7. Un afamado psicólogo canadiense afirma que no es raro que la creatividad artística se suele asociar con la imaginación. Ya me está hablando de la imaginación. Descartes también hablaba de las ideas facticias que son producto de la imaginación. Ah, profe, entonces tiene que ver con la clasificación de las ideas de Descartes. Sí, de las ideas facticias. 7, casa. 7, casa. 7, casa. 7 casa. 7 casa. 8, en la 8, ¿cuál sería? La moral provisional, ¿ya? La moral provisional. Entonces, según la moral provisional, la clave sería la A, seguir las leyes y las costumbres de su país. Correcto. La 8, avión. La 9, a partir del texto podemos señalar que para Descartes la duda solo se disipa ¿cuándo? ¿Cuándo se disipa la duda? Pues cuando llegamos a la certeza. A ver, ¿cuándo se disipa la duda? Cuando alcanzamos una verdad clara y distinta, absoluta e irrefutable, que vendría a ser la certeza, ¿cierto? La clave sería la D de dado. 9, la D de dado. 9, la D de dado. 9, la D de dado. 10. Del texto podemos inferir qué es lo que se puede inferir del texto. ¿Qué es lo que se puede inferir del texto? ¿El fin de la duda metódica es la obtención del conocimiento verdadero? Sí, claro, es la obtención de la certeza, ¿no? El conocimiento verdadero o certeza. Correcto, la E. Muy bien, la E de enano.
11. Según el texto podemos decir que el objetivo nociológico de Descartes, el objetivo nociológico, está hablando del conocimiento, no está hablando de la moral, está hablando del conocimiento. El objetivo nociológico tiene que ver con el conocimiento. La clave sería correcto, la B, dotar al pensamiento de ideas completamente claras y distintas. Dotar al pensamiento de ideas completamente claras y distintas. Correcto, muy bien. La B de burrito. La 12 y última trata sobre la palabra intuir o intuición, que en Descartes es un tipo de conocimiento también basado en la razón. Es un conocimiento directo o inmediato del objeto, en este caso las ideas claras y distintas, ¿no?, que son captadas por la razón, a diferencia del conocimiento deductivo, del conocimiento deductivo. ¿Ok? Bien. Entonces, en la número 12, ¿cuál sería la clave? La clave sería la C, correcto. Consistiría en la captación directa, ¿no?, de la verdad o contemplación simple de la verdad. Correcto. Así es. Correcto, muy bien. Profesor, ¿no sé si me podría explicar un poco sobre la duda cartesiana, por favor? ¿La cuál? Sobre la duda cartesiana. La duda cartesiana es la duda metódica, o sea, es esto que hemos explicado. Esta es la duda cartesiana. Es la duda metódica, o le llaman cartesiana porque Descartes en francés es Cartesius. También se le dice Descartes, ¿no? Entonces a esto le llaman la duda cartesiana. Esto de acá. Es decir, primero hay que dudar para luego alcanzar la certeza. Hay que dudar de todo esto y cuando llegamos a una duda extrema, entonces nos damos cuenta que el acto de dudar es el acto de pensar. Y si hemos pensado o si pensamos, entonces existimos. ¿Entiendes? La existencia acompaña al pensamiento. No es un evento accesorio o independiente del pensamiento, sino que lo acompaña siempre. En el acto mismo de pensar, uno ya está existiendo. ¿Ya? Entonces, el hombre, dice Descartes, yo soy una cosa pensante, dice Descartes. Yo soy una cosa pensante. Y esa cosa pensante existe. ¿Entiendes? Y esto de acá, yo soy una cosa pensante que existe, es una verdad absoluta. Es una verdad incuestionable e indubitable. Es esa la certeza que alcanzó Descartes a través de la duda metódica. O algunos la llaman así, duda cartesiana, ¿no? ¿Me entiendes? A eso se le llama duda metódica o duda cartesiana. Profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, Spinoza y Leibniz, sobre ellos, San Marcos no hace preguntas, por eso nosotros no dedicamos una clase exclusivamente a estos autores, que San Marcos no pregunta por ellos. San Marcos pregunta principalmente por Descartes, por Locke, por Hume, por Kant. Sobre ellos sí han venido preguntas y vienen preguntas. Por eso es que no le dedicamos mucho espacio a esos autores. Eso no significa que no sean importantes, por supuesto que lo son, pero
Para los fines del examen de admisión, entonces, digamos que por más que los estudies, no va a venir preguntas sobre eso. Es un poco el inconveniente, ¿no? ¿Ya? De abordar estos autores. Los hemos abordado porque, bueno, nos han planteado en el material 2 preguntas sobre estos autores. ¿Entienden? Básicamente por ello. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos despedimos la próxima semana. Ya, nos vemos. ¿Ok? Nos vemos más tarde, ¿no? Tenemos un bloque en la tarde. Vamos a ver. Ya, chicos, luego nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chicos, ¿algo me escuchan? Sí, tú me escuchas. Ya. Espérenme un segundo. Sucede.